Una fracción es un número que se representa de esta forma o de esta otra forma. A y B son los elementos de esa fracción. A es el numerador y B es el denominador. Para que A entre B sea considerado una fracción, A y B tienen que ser números enteros positivos. Y el resultado de dividir A entre B tiene que ser diferente de un número entero. Tenemos aquí algunos ejemplos de números que son considerados como fracciones y otros números que no son considerados como fracciones. Para que sean fracciones tienen que cumplirse estas dos condiciones. A y B tienen que ser números enteros. Como vemos, todos son enteros en esta parte. Y el resultado de dividir estos dos números tiene que ser diferente de un número entero. Aquí no obtenemos un número entero, aquí tampoco, aquí, aquí y aquí tampoco. Aquí tenemos algunos ejemplos de números que no son fracciones. Si dividimos 3 entre 3 obtenemos 1. 1 es entero, entonces no se cumple esta condición. Este número no es fracción. El resultado aquí es 2. Tampoco se cumple esta condición, entonces este número no es fracción. En este número observamos el denominador es negativo, no se cumple esta condición. Aquí numerador y denominador son negativos, tampoco se cumple esta condición. Aquí en este número el numerador es 0,3, no es entero, tiene que ser entero y positivo. En este número el numerador es pi, no es entero. Aquí el numerador raíz cuadrada de 3, no es entero. Aquí numerador y denominador no son enteros, por lo tanto todos estos números no son fracciones. Para representar gráficamente una fracción, vamos a guiarnos de esta parte. Tenemos la fracción A entre B. El numerador que es A indica las partes que se toma del total y B, que es el denominador, es el número de partes en que se divide el total. Tenemos un ejemplo. Tenemos una hoja de papel y se divide en 5 partes y de esas 5 partes vamos a pintar 3 partes. El número que representa la parte pintada es esta fracción. El numerador que nos indica el número de partes que se toma del total. En este caso se pintan 3 partes, entonces tenemos 3. Y 5 es el número de partes en que se divide el total. El total se divide en 5 partes. Y el número que representa la parte no pintada es esta fracción, 2/5. 2 partes no se pintan y el total se divide entre 5. Revisemos la clasificación de las fracciones. 1. Por la comparación de sus términos. Aquí tenemos dos tipos de fracciones, fracción propia y fracción impropia. Se dice que una fracción es propia si su numerador es menor que su denominador. Tenemos algunos ejemplos. En esas fracciones se observa que su numerador siempre es menor que su denominador. Y una fracción impropia es aquella fracción donde su numerador es mayor que su denominador. Tenemos aquí algunos ejemplos. Se observa que el numerador siempre es mayor que el denominador. Clasificación por su denominador. Tenemos dos tipos, fracción decimal y fracción ordinaria o común. Una fracción es decimal si su denominador es una potencia de 10. Tenemos aquí algunos ejemplos. En todas esas fracciones observamos que el denominador siempre es una potencia de 10. Aquí es 10 al cubo, 10 a la cuarta y podemos continuar. Y se dice que una fracción es ordinaria o común si su denominador no es una potencia de 10. Tenemos aquí algunos ejemplos. Observamos este denominador. Es un múltiplo de 10, pero no es una potencia de 10. Tenemos la clasificación por la comparación de sus denominadores. Tenemos dos tipos, fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas. Las fracciones homogéneas son un conjunto de fracciones que tienen igual denominador, como vemos en estos ejemplos. Todos tienen el mismo denominador 5. Las fracciones heterogéneas
son un conjunto de fracciones que tienen diferente denominador. Tenemos estas fracciones como ejemplos y vemos que los denominadores todos son diferentes. Clasificación de las fracciones por los divisores de sus términos. Tenemos dos tipos, fracción reductible y fracción irreductible. Se dice que una fracción es reductible si su numerador y denominador tienen algún divisor común diferente de 1. Estas fracciones se pueden simplificar. Tenemos aquí algunos ejemplos. Tenemos esta fracción y se puede simplificar porque este numerador y este denominador son múltiplos de 2, también son múltiplos de 6. Aquí estos dos, numerador y denominador en esta fracción son múltiplos de 5, múltiplos de 4 en esta, aquí son múltiplos de 10 o de 100. Y una fracción es irreductible si su numerador y denominador no tienen algún divisor común, excepto la unidad. En estas fracciones su numerador y denominador son primos entre sí, y estas fracciones no se pueden simplificar. Tenemos aquí algunos ejemplos. Por último tenemos las fracciones equivalentes. Este tipo de fracciones son fracciones que representan la misma cantidad. Observamos esta fracción, 1/2. A partir de esta fracción podemos encontrar estas otras fracciones que son equivalentes a esta. Si al numerador y al denominador lo multiplicamos por 2, obtenemos esta fracción. Si multiplicamos por 3 y por 3, obtenemos esta. Si multiplicamos por 4 y por 4, obtenemos esta. Si multiplicamos por una constante k, al numerador y al denominador, obtenemos esta fracción. Esa fracción es la forma general de las fracciones equivalentes. Y con esta fracción, dependiendo de qué valor tome k, podemos encontrar otras fracciones equivalentes. Pasamos a las operaciones básicas con fracciones, adición y sustracción. Si tenemos fracciones homogéneas, como vemos en este caso, tenemos dos fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador, podemos sumar o restar estas fracciones. El resultado es igual a esta expresión. En esta expresión observamos que también es una fracción y el denominador es el mismo que estas dos anteriores. Revisemos estos ejemplos. Tenemos en el primero la suma de dos fracciones. Estas fracciones son homogéneas porque tienen el mismo denominador. Entonces aplicamos este método. Vamos a poner como denominador el 9 en el resultado, el mismo que vemos aquí. Y en el numerador vamos a poner la suma, 2 más 5. Sumamos 7 entre 9. En el segundo ejemplo tenemos una diferencia, esta fracción menos esta otra. En el resultado vamos a poner el mismo denominador y en el numerador vamos a poner 4 menos 2. 4 menos 2 es 2 entre 7. Y ahí tenemos el resultado de restar el menos el. En este tercer ejemplo tenemos tres fracciones homogéneas. Tienen el mismo denominador, 6. El resultado tiene que tener ese mismo denominador. En el numerador vamos a poner 4 más 3 menos 2. Cuatro más 3 es 7, menos 2 es 5. Para fracciones heterogéneas, si tenemos suma o resta de fracciones heterogéneas, son heterogéneas estas fracciones porque tienen diferente denominador. Entonces el resultado de sumar o restar estas dos fracciones es equivalente a esta expresión. Vamos a probar por qué la suma o diferencia de estas dos fracciones es equivalente a este resultado. Para eso vamos a seguir el método anterior de las fracciones homogéneas. Nosotros sabemos que estas dos fracciones, como son heterogéneas, tienen diferente denominador. Lo que vamos a hacer es vamos a convertir estas dos fracciones en fracciones homogéneas.
Observamos que los denominadores son b y d. Entonces a esta fracción vamos a multiplicarla por d al numerador y también al denominador de esa manera. Y vamos a sumar o restar. Y a esta fracción vamos a multiplicarla por b al numerador y al denominador. Vemos que esta fracción es equivalente a esta y esta fracción es equivalente a esta. También se observa que son homogéneas porque tienen el mismo denominador, b por d. Entonces seguimos el paso anterior de las fracciones homogéneas. En el resultado vamos a tener el mismo denominador, b por d. Y en el numerador vamos a tener a por d más o menos b por c. Y aquí tenemos este resultado. En este ejemplo vemos la suma de dos fracciones heterogéneas. Vamos a aplicar este método. Entonces, en el resultado, observamos lo siguiente, que el denominador es el producto de estos dos denominadores, 3 por 2. En el numerador tenemos el producto de él por él, el signo que corresponde, y él por él. Entonces, seguimos el método él por él, 2 por 2. Si es más, ponemos más, 3 por 1. Aquí tenemos 4, aquí tenemos 3, sumamos, 4 más 3 es 7. 3 por 2, 6. Y aquí tenemos el resultado. Aquí tenemos otro ejemplo. Vamos a restar estas dos fracciones heterogéneas. Seguimos este método. En el resultado vamos a poner como denominador el producto de estos dos denominadores. En el numerador vamos a tener el producto de él por él menos él por él en aspa. 2 por 5 menos 3 por 3. 2 por 5 es 10, 3 por 3 es 9, 10 menos 9 es 1. Ponemos 1. Aquí tenemos 3 por 5, 15. Y tenemos el resultado de restar él menos él. Para poder sumar o restar más de dos fracciones heterogéneas vamos a seguir el siguiente método. Tenemos este ejemplo. Tenemos tres fracciones y son heterogéneas. Lo primero que tenemos que hacer es obtener el mínimo común múltiplo de los denominadores. Entonces vamos a realizar eso. 3, 4 y 6. Denominadores. Dividimos entre 2. Mitad. Aquí 3 entre 2. Aquí no se puede, bajamos. Dividimos entre 2. 1. No se puede, bajamos. Dividimos entre 3. 1, 1 y 1. Y tenemos el mínimo común múltiplo de 3, 4 y 6, que es igual a 2 por 2 por 3, y eso es 12. Siguiendo el método tenemos el mínimo común múltiplo de los denominadores. Ese mínimo común múltiplo lo colocamos aquí en este resultado como denominador. Luego vamos a dividir 12 entre 3. 12 entre 3 es 4 y vamos a multiplicarlo por 2. 2 por 4. Tenemos aquí signo positivo más. Y hacemos lo mismo. 12 entre 4 es 3. Y multiplicamos por él. 2 por 3. Tenemos menos. 12 entre 6 es 2.
y multiplicamos por 5. 5 por 2. 2 por 4 es 8, más 2 por 3, 6, menos 5 por 2 es 10. Y dividimos entre 12. Tenemos aquí 14, menos 10 es 4. 4 entre 12. Simplificamos cuarta y cuarta. Vamos a tener 1 entre 3. Y este es el resultado de sumar estas dos fracciones y restar esta. Hay otra forma para realizar esta operación. Lo primero que tenemos que hacer es hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Ese mínimo común múltiplo es 12, ya lo tenemos. Ahora observamos la primera fracción. Vemos su denominador es 3. Si queremos que ese 3 se convierta en 12, vamos a multiplicar a ese 3 por 4. Entonces, a esta fracción vamos a multiplicar por 4 al numerador y al denominador. Hacemos lo mismo para esta fracción. Tenemos más. Ponemos más. Si queremos obtener 12 en el denominador, aquí tenemos 4. Multiplicamos por 3 y por 3. Pasamos a esta fracción. Tenemos menos. Ponemos menos. Si queremos que este denominador 6 se convierta en 12, vamos a multiplicarlo por 2. Por 2 y por 2. Con esto tenemos tres fracciones heterogéneas. Aquí 1, 2 y 3. Todas tienen denominadores iguales a 12. Aplicamos el método de las fracciones homogéneas. Denominador común 12. Aquí tenemos 4 por 2, 8, más 2 por 3, 6, menos 10. Aquí tenemos 14, menos 10, 4, entre 12. Simplificamos cuarta y cuarta. Tenemos 1 y 3, un tercio. Pasamos a la multiplicación de fracciones. Tenemos esta fracción y esta otra. Si vamos a multiplicar estas dos fracciones, vamos a obtener este resultado, que es otra fracción. En el numerador tenemos el producto de estos dos numeradores y en el denominador tenemos el producto de estos dos denominadores. Aquí tenemos unos ejemplos. En este primer ejemplo nos piden multiplicar esta fracción por esta. Entonces seguimos este camino. Entonces el resultado es otra fracción. En el numerador vamos a poner el producto de los numeradores. En el denominador, el producto de los denominadores. Tenemos aquí 14. Aquí 20. Podemos simplificar. Mitad, mitad. O dividimos entre 2. Dividimos entre 2, 7. Dividimos entre 2, 10. Y aquí tenemos el resultado. Tenemos este ejemplo. Vamos a seguir el mismo camino. El resultado de multiplicar estas tres fracciones es igual a otra fracción. El numerador es el producto de los numeradores. Y el denominador es el producto de los denominadores. Ahora podemos simplificar. Tenemos aquí factor 10 y aquí factor 5. Sacamos quinta, quinta y quinta. Sacar quinta significa dividir entre 5. Dividimos entre 5, 2. Dividimos entre 5, 1. Aquí tenemos factor 12 y aquí tenemos factor 6. Podemos sacar sexta. O dividimos entre 6. Entre 6
2. Entre 6, 1. Ponemos el resultado. 1 por 2 por 7, 14. 1 por 3 por 2, 6. Podemos seguir simplificando. Mitad y mitad. O dividimos entre 2. Entre 2, 7. Entre 2, 3. Pasamos a la división de fracciones. Observamos esta parte. Tenemos esta fracción dividida entre esta otra. Esta división es igual a esta multiplicación. La primera fracción se repite. La segunda, esta fracción es el inverso de esta. Aquí tenemos C entre D y aquí tenemos D entre C. Y este producto ya lo conocemos. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a dividir esta fracción entre esta. Vamos a seguir el método. Repetimos la primera fracción. La división se convierte en multiplicación. Y vamos a poner el inverso de esta fracción. 5 cuartos. Y vamos a poner aquí 4 quintos. Multiplicamos aquí, tenemos 12. Y aquí 10. 3 por 4, 12. 2 por 5, 10. Podemos simplificar. Mitad, mitad. 6 entre 5. Esta división también podemos expresarla de esta manera. Tenemos esta fracción entre esta otra fracción. Y el resultado de esta expresión es igual a la que vemos aquí. ¿Cómo obtenemos este resultado? Multiplicamos los medios. Los medios son estos dos, B y C. Multiplicamos, ponemos en el denominador, B por C. Y los extremos, que son A y D, los vamos a multiplicar y los colocamos en el numerador. Si queremos dividir esta fracción entre esta otra, aplicamos este método de medios y extremos. Los medios, 2 y 5, los multiplicamos y lo colocamos aquí, en el denominador. Y los extremos, 3 y 4, los multiplicamos y lo colocamos en el numerador. Tenemos 12, tenemos 10. Mitad, mitad, 6 entre 5.